Mi primera vez probando Benadryl. Recuerdo que después de haber probado mi primer disociativo, el jarabe con dextrometorfano, mi mente se había abierto a experimentar con más sustancias. Pasaba todas mis tardes leyendo experiencias con otros medicamentos fáciles de conseguir para saber cuál me llamaba más la atención. Leía sobre muchísimos listados de sustancias que eran fáciles de conseguir pero que sobre todo, sin que la demás sociedad lo supiera, eran drogas potentes que se venden en los anaqueles con normalidad. Al principio, el narcótico que más me llamaba la atención era el Benadryl, también conocido como difenidramina. La gente declaraba en los foros que, al igual que el resto de disociativos, sus efectos dependen de la cantidad que uno consumía y de la mentalidad de cada uno al empezar su viaje. Se advertía mucho que se debía de tener una calma constante, que no se debía salir al exterior y que era mejor tomar un trip con un poco de música relajante y acostado. Nadie describe el viaje de este medicamento como algo placentero, dejando con mal sabor de boca a múltiples usuarios que habían probado a tomarla en bajas o altas cantidades. Un día le perdí el miedo a la sustancia y me aventuré a comprar una caja de 30 cápsulas. En ese momento no podía costear una caja de Benadryl de patente, así que busqué el medicamento en una farmacia de genéricos en donde la caja salió a menos de $2. Es un medicamento antialérgico que muchas personas toman incluso para conciliar el sueño por su potente efecto sedante, entonces aparte de ser fácil y barato de conseguir, nadie me vio con mala cara después de pedírselo al farmacéutico. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí que la cantidad que consumiría sería de 20 cápsulas, lo cual me daba un total de 500 miligramos, me parecía la cantidad perfecta para ser la primera vez. Al llegar a casa decidí preparar un café porque, según toda la información que había reunido después de tantas lecturas, lo más probable es que el sueño te gane antes de experimentar algún efecto, así que lo más recomendable era aguantar el sueño para poder llegar a la hora pico de la sustancia. Subí a mi cuarto y decidí emprender mi primera experiencia con el Benadryl, o en su nombre general, la difenidramina. Tomé 10 pastillas de golpe, dejé pasar 30 minutos y después tomé las otras 10 para así sentir un viaje más largo. Lo había hecho antes con el jarabe para la tos, y me ayudaba a sentir 2 subidones en poco tiempo, me ayudaba a disfrutar más la sustancia. Me relajé después de tomar las siguientes 10 pastillas, y me puse a ver vídeos de YouTube en mi computadora mientras esperaba a que pegaran las pastillas. En base a la información, tenía que esperar por lo menos 1 o 2 horas. Pasados 40 minutos después de la segunda toma, pude empezar a sentir el primer efecto, el cual fue demasiado desagradable. Una horrible comezón empezó a trepar mi cuerpo desde las espinillas hasta el cuello. Había leído acerca de este efecto en particular y lo que resolvía este problema era simplemente dejar de pensar en ello. Lo que hice fue dejar de rascarme e intentar desviar mi mente hacia otro lado, lo que hizo que se redujera pero no lo desapareció por completo. Sentí como mi pecho empezaba a retumbar porque mi ritmo cardíaco se aceleraba constantemente. A la vez, una incomodidad se apoderaba de mi cuerpo la cual no me dejaba sentirme a gusto, y sea como sea que me acostara o sentara, se sentía incómodo y no podía estar en ninguna posición. Después de todo esto, un sueño incontrolable se hizo presente, por lo cual procedí a tomarme el café cargado, que ya se había enfriado y había dejado en la mesa. Procedí y me lo tragué de un solo sorbo. No era capaz de sentir ningún sabor mientras lo tenía aún en mi boca. El tomar ese café había sido un error, porque, después de un rato, con todos los efectos negativos que tenía, mi corazón seguía sintiéndose como un colibrí a la velocidad que iba. Hasta el momento no había tenido ningún tipo de alucinación o algo parecido, solamente tenía síntomas negativos e incómodos que me tenían tumbado de lado en mi cama. Ya habían pasado 2 horas desde la primera toma, y entonces, fue cuando se presentaron las primeras alucinaciones, las cuales, no fueron para nada agradables pues fueron auditivas, y solo sentía como una voz que me parecía familiar me saludaba. Sentía que estaba justo enseguida de mí, pero aún así no lograba ver nada. Tuve que aguantar un buen rato escuchando esa voz, más otros ruidos extraños que parecían venir del otro lado de la puerta de mi cuarto. La paranoia era indescriptible pues mi mente empezaba a no poder diferenciar entre lo que era real o no. Tuve que empezar a relajarme porque los delirios auditivos empezaron a hacerme creer que mi familia se había dado cuenta de que estaba drogado cuando ni siquiera estaban presentes en mi hogar en ese día. Mi boca se sentía demasiado seca y mis ganas de orinar eran exageradas. Fue en ese momento en el que decidí que, no importando cómo me sintiera, me levantaría por una botella grande de agua y para ir al excusado también.
Cuando llegué al baño, no podía orinar pero sí tenía ganas. Entonces decidí quedarme sentado en el excusado un rato a ver si lograba algo, y sí, lo logré, aunque aún sentía la necesidad de seguir orinando. Me levanté y fui directamente a la cocina para tomar agua y evitar más malestar en mis vías urinarias. Para esto, mi caminar era complicado, cada paso hacía que sintiera como mis pies se hundían en el concreto y mi cuerpo se sentía unas 10 veces más pesado de lo normal. Era complicado caminar, mas no imposible. En el momento en el que llegué a la cocina y prendí la luz, vi como ante mis ojos caminaba una araña gigante por la barra de mi cocina, justo junto al microondas, por lo cual me asusté, mas no sobrereaccioné. Me relajé y pensé que podría ser la primera alucinación y efectivamente, lo fue. Volteé a ver las palmas de mis manos y fue cuando comencé a ver miles de arañas recorriendo mi cuerpo. Tenía un poco de miedo, pero el efecto sedante del medicamento me tenía tan calmado que solo lo disfruté. Pude controlarme mientras me servía mi botella de agua y regresaba a mi cama para poder disfrutar del resto de efectos en la comodidad de mi cuarto. Cuando regresaba, subiendo la escalera, cada escalón me parecía largo y eterno, mientras en los barandales aparecían una variedad de bichos que trepaban por mi cuerpo cada que me acercaba. Las paredes empezaron a presentar un tipo de imágenes extrañas, rostros deformados y diferentes alucinaciones que seriamente no recuerdo. Las voces aún seguían persiguiéndome, pero de alguna manera estaba consciente ya de que todo eso se trataba de una alucinación. En veces, la paranoia de que todo esto fuera real quería ganarme pero no me dejaba. Cuando llegué por fin a mi cama, me di cuenta de que la mejor manera de calmarme y olvidar mi ritmo cardíaco era caminar, aunque fuera dando pequeños pasos en mi cuarto, así que lo hice, me puse mis audífonos y caminaba desde la puerta de mi cuarto hasta la cabecera de la cama, mientras escuchaba completo el soundtrack de la película de Akira, el cual me ayudó a interpretar de una manera sensacional las alucinaciones. Aún así me cansé y caí en mi cama acostado hacia arriba. Los bichos y las figuras de las paredes no desaparecían y cada vez me aburrían más, pues no cambiaba de ser siempre lo mismo. Cuando me quedaba viendo a un punto fijo, parecía hervir y después, hacía aparecer criaturas sombra que solamente cruzaban por mi regazo o se subían a mis manos. Por el techo veía pasar miles de serpientes e incluso mantis o tarántulas de un tamaño bastante considerable. Después parece ser que llegué al pico porque los eventos a continuación realmente eran indistinguibles a la realidad. Me senté en mi cama y seguí escuchando mi música. Para cuando me di cuenta, mientras escribía en la computadora, había aparecido entre mis dedos un cigarrillo prendido, del cual no tenía recuerdo, pero le podía dar caladas y sentía el humo invadiendo mis pulmones. Escuché como de repente alguien tocaba la puerta y seguidamente entraba en mi cuarto sin pedir permiso. Este ser era mi padre, el cual para mi sorpresa se veía bastante real, se sentaba en la orilla de la cama y fumaba junto conmigo mientras entablamos una conversación larguísima y un desfile de animales horribles pasaba por el suelo. Mi padre me contaba cosas de su infancia, de su adultez y se lamentaba de haberme dejado hace tiempo mientras él estaba en un paraíso lleno de lujos y ventajas ante los mortales. El chiste es que pasé buen rato hablando con mi padre hasta que por fin se fue. No sé cuántos cigarros nos habíamos fumado juntos, pero sé que habían sido demasiados. Después de que mi padre se despidiera y retirara como si fuera completamente normal, empecé a tener alucinaciones más terroríficas, me empezaban a ver ojos de los closets y las arañas que ya tenía casi domesticadas empezaban a morderme, por lo cual me asusté y dejé que me dominara el mal viaje. Lo último que recuerdo fue como una voz me susurraba mientras me quedaba cada vez más y más dormido hasta que simplemente me tocó despertar. Cuando abrí mis ojos, recuerdo que lo primero que sentí fue un dolor insoportable en la cabeza, después, unas ganas horribles de orinar y el apetito se había ido completamente. Bajé a mi sala y me senté tranquilamente a ver las noticias de la mañana, recordando la plática que había tenido con aquel ser de oscuridad que había representado de una manera perfecta a mi padre. Esa para mí, fue una de las mejores experiencias que pasé. En lo personal, es un viaje fuerte, desagradable y difícil de llevar a menos de que tengas la suficiente experiencia con otro tipo de sustancias. Yo en lo personal, tengo un historial amplio sobre demasiados fármacos que no solo reemplazan tu realidad, sino que la rasgan y transforman, te llevan a otro lado y a veces puede ser hasta peligroso. No volví a sentir la necesidad de seguir consumiendo tal sustancia, no me causó dependencia ni adicción, aunque seguí tomándola unas cuantas ocasiones después porque pude controlar los efectos negativos y llevarlos a un nivel superior.